¿De quién es el aire? Esta, por supuesto, no es una pregunta nueva, pero, como podrán imaginarse, es una pregunta clave, especialmente para la aviación. ¿Pueden viajar libremente los aviones de un continente a otro sin tener que preguntar nada? ¿Qué tal entre una ciudad y otra? ¿O podemos cruzar océanos enteros sin pedir permiso alguno? Bueno, el hecho es que viajar por los aires no es tan libre como uno podría imaginarse. El aire tiene dueños, muchos dueños. La manera en que esto llegó a ser así es una historia llena de poder, política internacional y la increíble manera en que los aviones fueron cambiando desde que volaron por primera vez en 1903. Realmente no fue sino hasta los inicios del siglo XX cuando varias naciones llegaron a un primer acuerdo sobre la propiedad del aire. En ese entonces, los zeppelines estaban haciendo sus primeros vuelos. Más importante aún, el avión no solo llegó, sino que rápidamente se convirtió en una máquina muy eficiente, quizás demasiado eficiente. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial ya había aviones de caza, así como aviones que podían bombardear el frente enemigo, entre otras tareas. En 1919, y haciendo parte del Tratado de Paz, miembros de varias naciones escribieron lo que hoy conocemos como la Convención de París en aviación. La idea era sencilla. Después de ver lo que podían hacer los aviones durante la guerra, muchos estados optaron por tener control total de su espacio aéreo. Desde ese momento en adelante, se llegó al acuerdo que cada nación tendría dominio absoluto del aire que estaba encima de sus fronteras. Este panorama se mantuvo así hasta 1944, cuando aparecieron nuevas ideas sobre el aire. Dos cosas habían cambiado para ese entonces. Primero, era claro que un nuevo orden mundial estaba a punto de surgir con la derrota de las potencias del eje. Estados Unidos, el Imperio Británico y la Unión Soviética en particular se iban a convertir en las potencias más importantes a nivel mundial. Segundo, la tecnología de la aviación había mejorado de manera exponencial durante la guerra y ya existían aviones que eran capaces de cruzar océanos y continentes. Esto encogería el mundo y traería nuevas dinámicas que serían completamente nuevas alrededor del globo. En este escenario, Estados Unidos y el Imperio Británico comenzaron un nuevo debate acerca de cómo debería manejarse el control del aire. Por un lado, Estados Unidos promovía la idea de un mundo con total libertad del aire. Los aviones podrían moverse libremente y podrían recoger carga y pasajeros sin tener que pedir permisos. Gran Bretaña, por otro lado, se oponía a la propuesta estadounidense. Querían que las cosas siguieran de manera similar a lo que se había decidido en 1919, es decir, que todas las naciones deberían tener control total de su espacio aéreo. Como se podrán imaginar, cada potencia tenía sus propios intereses. Gran Bretaña acusaba a Estados Unidos de sacarle provecho a su posición al final de la guerra. Durante el conflicto, los británicos y los estadounidenses habían llegado a un acuerdo sobre la producción de aviones. Los británicos harían los pequeños aviones de caza, mientras que los estadounidenses producirían los grandes bombarderos de largo alcance. Para 1944, los británicos sostenían que estos bombarderos podrían transformarse fácilmente en aviones de pasajeros, dándole a Estados Unidos una enorme ventaja en la aviación. Asimismo, la economía de los Estados Unidos era mucho más fuerte que la economía de los países europeos para ese momento. En ese contexto, los estadounidenses podrían controlar el mundo de la aviación si se declaraba una libertad de los aires. Mientras tanto, Estados Unidos acusaba al Imperio Británico de querer sacar provecho de sus vastas posesiones territoriales para dominar la aviación. Con numerosas colonias en Asia y África, así como dominios territoriales en Canadá y Australia, entre otros, Gran Bretaña podría controlar rutas claves al dar o negar el permiso de volar sobre sus territorios. Ambas acusaciones tenían razón a su manera. Con el objetivo de resolver este dilema,
Estados Unidos invitó en 1944 a todas las naciones aliadas y neutrales a Chicago para discutir este tema y otros temas relacionados con la aviación civil. Todas las naciones, con excepción de la Unión Soviética, aceptaron la invitación. Las resoluciones que se adoptaron en la conferencia han moldeado la aviación hasta el día de hoy. Aparte de llegar a acuerdos clave en temas de seguridad aérea, así como a la creación de un organismo internacional, los miembros de la conferencia debatieron ampliamente el tema de la propiedad del aire. Al final, todas las naciones firmaron una nueva convención que caía un poco en la mitad de la propuesta estadounidense y la británica. Por un lado, todos los aviones podrían volar sobre los países que habían firmado la convención sin tener que pedir permisos. En este sentido, había libertad del aire. Pero, por otro lado, si algún avión quería aterrizar para recoger pasajeros o carga, tendría que negociar un acuerdo con esa nación en concreto. La libertad del aire, entonces, tenía sus límites. Así es como la aviación sigue funcionando hasta el día de hoy. Hay una libertad general para volar, pero normas estrictas para aterrizar y para tener derechos comerciales. Ahora entonces, podemos volver a la pregunta que nos hicimos al comienzo de este video. ¿De quién es el aire? Bueno, ya tienen la respuesta, de las naciones. Sin embargo, también quise que este video hiciera algo más que responder esta pregunta. Esta historia nos muestra cómo el aire y los aviones que vuelan por este nos pueden enseñar mucho sobre el fascinante mundo del poder y la política internacional. Eso es todo por ahora, pero, mientras tanto, no se les olvide que todo tiene una historia y no hay mejor manera de entender a las personas o las ideas o simplemente el mundo en general que a través de su historia. Así que espolvoreen un poco de historia en sus vidas.